audiencia para una cuestión de litigio. ¿No me logran ver? A ver, por favor, me confirman. A ver, me confirman si me pueden ver. Ya me encuentro Sí, a sí se le logra ver, doctora. la cámara. Sí, ¿no? Ya, excelente, muy bien. En esta ocasión, les reitero las disculpas, sin embargo, vamos a compensar esto con la clase, brindándoles lo mejor para ustedes. En principio, agradecer a Cefocap y a ustedes, porque sin ustedes, nosotros los ponentes y las mismas instituciones no somos nada. Bien, sin más preámbulo, voy a pasar a explicar el tópico que se me tiene asignado el día de hoy. Tenemos una clase que recién ha iniciado y vamos a continuarla. Fíjense, a ver, estoy proyectando unas diapositivas, me confirman si es que pueden verla para dar inicio a esta clase. Sí, doctora. Bien, la clase se nos ha asignado el día de hoy y el tema puntual es la etapa intermedia. Vamos a ver muchísimos tópicos y para que ustedes puedan efectivamente muchísimo lo que preguntar. Esta etapa es una etapa de nuestro antiguo modelo, sino que es o una de las que ha cumplido 20 años que ya Sí, el audio se estaba escuchando entrecortado. Un momento, por favor. Al parecer es una inestabilidad de la red. Sí, doctor Jan. A ver, un momento lo remito nuevamente el enlace de asistencia. Un momento, por favor. Esperemos, por favor, a que se pueda estabilizar un poco lo que es la red. Es por eso que se estaba escuchando entrecortado. Un momento, por favor.
ahora sí, vamos a continuar. Bien, como les estaba indicando, la etapa intermedia es una de las 3 etapas del proceso penal. Es una etapa que no hemos heredado del antiguo modelo, sino que esto viene de nuestro Código Procesal Penal del 2004. Puntualmente, regulación. El Código de Procedimientos Penales, que lo vamos a revisar puntualmente el día de hoy, no contemplaba en su regulación esta fase. Sí tenía una analogía propiamente que la vamos a discutir. Fíjense. ¿Cómo justificamos la aparición y la naturaleza propiamente de la etapa intermedia? Sabemos que estas 3 fases del proceso penal está, primero, la investigación preparatoria, diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada o propiamente dicha. Tenemos, por otro lado, la etapa intermedia que nos vamos a abocar en toda la clase para analizarla el día de hoy. Y por último, el juicio oral, que es, entre todas las 3 etapas del proceso penal, la más importante. Como el profesor César San Martín agrega, es la etapa estelar del proceso penal. Bien, ahora, esto significa, y es una acotación bastante relevante, y la vamos a ver por qué, porque en la etapa intermedia no es otra cosa más que el resultado de la investigación preliminar y el resultado de una investigación preparatoria propiamente dicha. Es decir, es el resultado de la etapa anterior. Porque en la etapa anterior, la fiscalía, como defensor de la legalidad, como titular de la acción penal, tiene específicamente que recabar elementos tanto de cargo como de descargo. En esa línea, la etapa intermedia viene a ser una etapa de balance, una etapa de control, donde luego, cuando cada vez que avancemos y el fiscal va a tener que tomar una decisión, cuando avanzamos en el proceso penal, en esta línea seguramente mucha más, con un periodo más grande que otras, dependiendo de la naturaleza del caso, podemos advertir que, por ejemplo, Ministerio Público toma conocimiento de un hecho delictivo. Bien, ahora, ¿qué realiza? Puede iniciar la investigación. Dispone el inicio de las diligencias preliminares. Y luego de haberse realizado este resultado de las diligencias preliminares, los actos urgentes e inaplazables, Fiscalía tiene que tomar una decisión. Esto es, va por el camino de archivar y en su caso se puede recurrir vía recurso de elevación de actuados en un plazo de 5 días esa disposición de archivo, o por el contrario, avanzamos. Si avanzamos, la etapa se llama investigación preparatoria formalizada o propiamente dicha. Subetapa, para ser preciso. Y esta subetapa nace con una disposición fiscal. Esta disposición fiscal se llama disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Ojo, es un nombre bastante largo y bastante complejo seguramente, pero es un nombre. Formalización, ¿qué quiere decir? Presentación de cargos ante el juez de investigación preparatoria de un sujeto individualizado, porque un requisito para disponer la formalización es haber identificado e individualizado al imputado. Entonces, si en las diligencias preliminares tal vez no sabríamos quién sería el presunto autor o partícipe, en la formalización ya lo debo saber, porque un requisito es ello. Si no lo tenemos, por tanto, se tiene que archivar. Ahora, si vamos en este otro escenario, en el caso la Fiscalía decida disponer la disposición de formalización, presentación de cargos formales a un juez de investigación preparatoria y una conjunción. La disposición correcta es esta. Y
continuación de la investigación preparatoria. ¿Les guarda sentido el hecho de que se llame continuación de la investigación preparatoria? Porque la investigación preparatoria está dividida en estas dos subetapas. ¿Pero qué más significa? Que esta continuación no puede entenderse bajo ningún término como un espejo de lo anterior. Es decir, y conforme a la norma, no podemos repetir actos de investigación que ya el Ministerio Público ha programado y ha diligenciado. Esa es la naturaleza de una continuación. Y además se abren, por ejemplo, un control de plazos que puede formular la defensa técnica, o también lo puede hacer en un estadio anterior, o una tutela de derechos, o una excepción de improcedencia de acción, y otros. Entonces, ya estamos hablando que con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, tomémonos un poco más de tiempo, pero llamémoslos con el nombre que corresponde. Además, exige la carga al Ministerio Público ¿de qué? De comunicar al juez de la investigación preparatoria que te he presentado formalmente este caso. Bien, importante es esto. Ahora estamos hablando de que no simplemente soy el amo y señor de la investigación, como lo era en la etapa de investigación preliminar, sino que ahora ya dependo de un juez de la investigación preparatoria. Fíjense. Entonces, quiere decir que cualquier decisión que yo adopte como fiscalía ahora necesita convalidación, habilitación judicial. Yo ya no puedo moverme solo o sola como fiscalía. Ahora, si yo quiero archivar, que técnicamente se llama requerimiento de sobreseimiento, necesito solicitárselo o requerírselo al juez de investigación preparatoria. Y este correrá traslado en un plazo de 10 días a todos los sujetos procesales para que estos en ese término puedan formular sus observaciones, oponerse y demás. Pero no solo ello, sino que también se va a programar una audiencia. El juez de investigación preparatoria va a tener que programar una audiencia. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy con la etapa intermedia. Lo posterior es una etapa de juicio oral en la cual la vamos a prescindir por esta vez. No obstante, si ustedes tienen alguna duda respecto a ello, también estamos prestos para atenderla. Ahora, fíjense cuáles son los fundamentos de la etapa intermedia. Podemos rescatar tres, dentro de los más relevantes. Un fundamento procesal. Este fundamento procesal, etapa de balance, es una etapa de control, donde aquí vamos a tener que evaluar. ¿Qué pasó? A ver, te voy a hacer un inventario fiscal. ¿Qué has hecho en tu investigación preparatoria? ¿Recabaste pruebas de cargo y de descargo? ¿Tú has decidido, según tu convicción, según tus conocimientos, o si, según propiamente tu nivel de sospecha, que correspondería acusar o sobreseer y demás? Es una etapa procesal, porque así está reconocido en nuestro Código Procesal Penal. Por tanto, es una etapa de balance. Aquí vamos a identificar los resultados de la investigación preparatoria. Y además cumple una función saneadora. Esto lo vamos a explicar con mayor detalle ahorita que veamos propiamente acusación y sobreseimiento. Pero les adelanto un poco. La función saneadora significa que el juez de investigación preparatoria va a tener que controlar formal, sustancial y probatoriamente el requerimiento acusatorio. O en su caso, si se requiere el sobreseimiento, va a tener que controlar si cumple los estándares requeridos en la normativa para imponer o para emitir el auto de sobreseimiento que corresponda. Lo vamos a ahondar a continuación porque vamos a entrar de lleno a la etapa intermedia. Siguiente fundamento, la economía procesal. Y esto ya suele ser controvertido, déjenme decirles, en la línea siguiente.
según la función por la que fue creada la etapa intermedia, porque hay que admitir que fue creada bajo una buena, con un buen sentido, ¿no? Con un buen norte. ¿Por qué? Porque uno de los criterios centrales para permitir su aplicación dentro del proceso penal ahora con este nuevo modelo era que no todas las causas van a juicio oral. Esto no es pues una ruta que va a seguir el fiscal siempre. No es que siempre va a acusar y siempre va a haber un auto de enjuiciamiento y finalmente vamos a ir a juicio. Porque en todo caso, la etapa intermedia volvería a ser lo que era antes, la fase intermedia, que no tiene nada que ver con lo que con lo que significa ahora. Era un simple mes, eso era la etapa intermedia, o lo que podría significar una etapa intermedia. Bien, les decía que ahora les he traído también aquí específicamente algunos puntos interesantes que vamos a tratar a continuación. Fíjense, economía procesal en el sentido que les he traído un comparativo de cómo veíamos antes nuestro antiguo código, qué hubiese significado una especie de etapa intermedia y qué es lo que tenemos ahora. Un siguiente fundamento que es la imparcialidad judicial. Esto es, que estaba controlado por el juez de la investigación preparatoria. Este criterio de imparcialidad se puede evidenciar en la medida en la que efectivamente tenemos esta disquisición o esta diferencia. Juez de investigación preparatoria, por un lado, que se va a encargar de nacer desde la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria naturalmente, hasta la etapa intermedia, hasta que emite el auto de enjuiciamiento o el auto de sobreseimiento. Pero luego, en el juicio, vamos a cambiar de juez. Y ese es el criterio de imparcialidad judicial. Por eso es que nace ahora una sección en la cual existe el juez de investigación preparatoria. Porque antes, ¿qué teníamos? Que el juez era juez y parte. Que el juez realizaba la instrucción, que es un símil a la investigación ahora, pero además era el que decidía. Entonces, no había esta separación y por tanto se vulneraba abiertamente la imparcialidad judicial. Ahora, fíjense esta diferencia. Conforme la evolución legislativa del Código de Procedimientos Penales al nuevo Código Procesal Penal, podemos advertir que el Código de Procedimientos Penales de 1940 no reguló normativamente, pero sí de una forma jurisprudencial que lo vamos a analizar. El Código Procesal Penal sí lo recoge. Ahora, esto es lo que teníamos antes con el proceso ordinario. Fíjense ahora qué es lo que tenemos aquí. Ahorita vamos a responder, Carlos, tu pregunta, por favor, cuando entremos a la audiencia de control de acusación. Por favor, un poco de paciencia que estamos en esta introducción. Teníamos esto, proceso ordinario. ¿Qué era el proceso ordinario? Fíjense las fases. Aquí les he traído un resumen que hemos elaborado para efectos de que tengan esta noción. Había un fiscal que se encargaba de la investigación preliminar, hasta ahí no había mayor diferencia, y luego el juez penal era el juez instructor. La supuesta fase intermedia podría vincularse o podría estar de una manera dibujada, de alguna forma, aquí, fase intermedia. La sala penal superior, ¿no? En realidad se encargaba del caso. ¿Y qué significaba? Que cuando el juez instructor remitía a la sala los actuados, la sala, ¿qué hacía? Se lo pasaba al fiscal superior para que emita su dictamen. Y finalmente teníamos el juicio oral, es decir, una mesa de partes. ¿Qué pasaba con algunas características acá? Utilidad para trasladar las actuaciones provenientes del juzgado al tribunal. Esto era todo.
La supuesta fase intermedia o lo que podríamos analogar o lo más cercano a la fase intermedia o etapa intermedia era la mesa de partes. Elevaba y listo. Trasladaba las actuaciones y listo. Era lo más cercano que estaba regulado en el artículo 219 al 233 del Código de Procedimientos Penales de 1940. Actos preparatorios de acusación a la audiencia. Fíjense. Ahora, también con el antiguo código teníamos este proceso sumario. ¿Cómo era la naturaleza? Similar que el anterior, solo que mucho más rápido. Investigación preliminar a cargo del fiscal provincial, un juez instructor que se encargaba efectivamente de lo que viene a ser la investigación, y luego el instructor remitía los autos al fiscal provincial, quien tendría que emitir o no la acusación. En caso emita la acusación, ¿cuál era su fase intermedia? Notificar a las partes. Eso era lo más que teníamos. Y ahora se ha hecho una especie de mix entre ambos. Y se ha intentado indicar, porque les repito, las fórmulas de su nacimiento fueron totalmente buenas, pero ahora tenemos muchos problemas con la aplicación. No tiene que ver esto con el nacimiento de esta regulación, sino sobre la aplicación, que muchos jueces de la investigación preparatoria ya solamente ven la etapa intermedia como un pase usted al juicio oral, como un tránsito, libre tránsito para el juicio oral, donde no se hace ningún tipo de control. Lo que se hace es muchas veces realizarle o enmendarle la plana de lo que ha hecho mal la fiscalía. Hiciste una mala acusación, no te preocupes. Te faltó esto, te lo devuelvo para que lo subsanes. Y también te faltó esto, ponerle el agravante, nuevamente te lo devuelvo. Y aquí la pregunta es pertinente de su compañero, ¿no? ¿Qué recursos puede interponer ante ello? Porque claro, en las audiencias de control estamos atados de brazos, los litigantes, los abogados defensores. No podemos interponer ningún recurso. Es decir, el juez puede actuar hasta de oficio, corrigiendo y enmendándole la plana al Ministerio Público. En muchas ocasiones, no son todos los casos evidentemente, pero son los más. Y eso es lamentable. Entonces, tenemos un proceso sumario o teníamos un proceso sumario cuya fase intermedia o lo más similar a la fase intermedia era remitir la acusación a las partes. Lo que también tenemos ahora en nuestra etapa intermedia, pero no forma parte siquiera de o no es simplemente o no es nada más o nada menos que un acto administrativo, sin más. Es una obligación del juzgado remitir a todas las partes para que en el plazo de 10 días puedan observar el requerimiento. Bien, ahora, fíjense cómo cambiamos, porque vamos a pasar de 1940 avanzando en la línea de tiempo y estamos en el año 2009. Acuerdo Plenario 6/2009, citado hasta el día de hoy en audiencias. Fíjense lo que indica. Acá me permito resaltar este fundamento jurídico noveno. Como todo acto postulatorio, más aún cuando constituye la base y el límite del juicio oral, indica, en cuanto debe cumplir determinados requisitos subjetivos y objetivos legalmente previstos, está sujeta al control jurisdiccional, incluso de oficio, imprescindible para evitar nulidad de actuaciones. ¿Qué más? El marco del control, ¿cómo funciona este control? Sin embargo, solo debe incidir en aquellos aspectos circunscriptos a los juicios de admisibilidad y procedencia, que los vamos a ver, sin que sea dable realizar un análisis probatorio alguno, ni emitir pronunciamientos sobre el fondo, porque esto significaría irrogarnos o abocarnos indebidamente al juicio oral. Efectivamente, la etapa intermedia es una etapa de control. Este acuerdo plenario surge como consecuencia de que teníamos nuestro Código Procesal Penal, nuestro en ese entonces nuevo Código Procesal Penal. ¿De cuándo es? Del año 2004. Surgían problemas porque como no conocíamos esta fase o esta etapa, ya habían muchas consultas a la Suprema, a la Corte Suprema.
Y por eso es que los jueces se juntan en este quinto pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria, se juntan las salas y emiten el acuerdo plenario 6/2009, donde nos brindan esta doctrina legal en la que básicamente nos explican la naturaleza, los alcances y los límites que tendría el control de la acusación fiscal. Ahora, un punto o una crítica que debo agregar, y esto es realmente cierto, se los digo desde mi experiencia también como litigante, es que este fundamento jurídico noveno, que es uno de los más relevantes, de todas formas, ahí le estoy colocando el acuerdo plenario para que ustedes lo revisen propiamente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los jueces de investigación preparatoria se escudan en este trillado fundamento jurídico noveno para decirme, bueno, como estoy atado de manos y no puedo hacer un análisis probatorio ni emitir pronunciamientos sobre el fondo, me corresponde darte el pase a juicio. Que el juez penal decida. Espérate, acusado. Continúa, por favor, por allá. Conmigo no. Yo estoy limitado, ojo. Yo soy un juez de control. Nos hemos citado a la audiencia y ya hemos superado este incidente. He cumplido el ritual y punto. Esto realmente constituye, a mi consideración, una mala práctica de la norma misma y del acuerdo plenario citado, 6/2009. En la línea siguiente, si bien nosotros como defensa tenemos claro que efectivamente no se le va a irrogar o no se le va a pedir a un juez de investigación preparatoria que entre sobre el análisis probatorio, porque claramente eso sería que haga las veces de un juez penal, que es un juez de juicio, ¿bien? Lo cierto es que efectivamente tampoco le estamos pidiendo que emita un pronunciamiento sobre el fondo. Bien, no le estamos pidiendo tampoco realizar un pronunciamiento sobre el fondo. Le estamos pidiendo control de legalidad de la acusación. Y eso es una situación totalmente diferente, que no se pueden escudar en este fundamento jurídico noveno. Me indican, por favor, si me pueden escuchar. Aquí nos están escribiendo que no se escucha muy bien. Me comentan, me confirman, a ver en el chat de comentarios para continuar. Bien, entonces, eso es sí se escucha, nos indican. Tal vez es un problema de conexión de la usuaria. Les pediría en todo caso salir y volver a entrar. Suele pasar esto, nadie está ajeno de las situaciones de cobertura. Continuemos entonces. Bien, ya me están confirmando que sí, así que continúo. Excelente. Sí, porque no me sale aquí ninguna alerta. Estoy tomando todas las precauciones posibles para no interrumpir más la clase. Bien, continuamos. Entonces, la crítica que se hace en resumen es que no se pueden escudar en este fundamento jurídico noveno porque claramente conocemos ese límite del juez de investigación preparatoria. No obstante, el juez sí está obligado a controlar. El juez sí está obligado a resolver un sobreseimiento, que no es lo mismo, que no es entrar al tema de fondo, sino es verificar causales, que son 4 causales, A, B, C, D. Bien, y en ese sentido está obligado a hacerlo y no puede escudarse nuevamente, repito, en este famoso fundamento jurídico noveno para evadir esa responsabilidad y pasarle la posta a un juez cuando ni siquiera, y este es el fin central, economía procesal. No todos los casos van a juicio oral. Nos olvidamos por qué nació esta etapa. Avancemos. Características. Es jurisdiccional. ¿Por qué? Ya lo hemos visto. Esta se divide en 2 fases, que también la vamos a analizar ahora con profundidad. Una fase escrita y una fase oral. Y en la fase oral, aquí es que se habla, es jurisdiccional. ¿Quién está a cargo de estas fases? El juez. Tiene contenido y carácter jurisdiccional. Dirige la audiencia un juez de investigación preparatoria, no un juez penal, el juez de la investigación preparatoria. Realiza además el control de la acusación. Resuelve excepciones, porque también se pueden postular excepciones. El artículo del Código Procesal Penal nos precisa que se puede
objetar, se puede deducir excepciones, etc. Medios de defensa. Y se tiene que pronunciar sobre cualquier incidencia que surja en esta fase. Ahora, es funcional. ¿Por qué? Porque se van a tomar decisiones inmediatamente en la audiencia, después del debate. No es que el juez va a decir, bueno, ya habiendo escuchado a las partes, les voy a responder por escrito. No. Acá se ha dejado de lado la escrituralidad, efectivamente en esta fase, puntualmente, porque prima la audiencia. Tampoco yo como abogada le puedo decir, señor juez, ya lo justifiqué por escrito, léalo usted. No se puede hacer ello. Entonces, es funcional porque todas y cada una de las decisiones se van a tomar inmediatamente en la audiencia y después de cada debate, salvo alguna excepción que por complejidad u hora avanzada se pueda diferir. Como todo, siempre hay algunas excepciones. Otras características adicionales que controla los resultados de la investigación preparatoria. Ya les he indicado. Es el resultado, es el control que voy a hacer. Tiene que examinar este juez de investigación preparatoria si estos tales elementos de convicción que cimientan este requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público merecen o no ir a juicio. Se encuentran enmarcados en los presupuestos de un elemento propiamente de convicción o no. O más bien se encuentra en una causal de sobreseimiento. ¿Qué más nos indica? Que es oral. Las pretensiones se van a realizar en audiencia. Fíjense las fases para ir entrando ya a las audiencias ahora mismo. Tenemos una primera fase que es la escrita. Una vez el Ministerio Público emite el requerimiento que corresponda, acusatorio, de sobreseimiento o mixto, ¿qué va a pasar? Inmediatamente, ¿a quién se lo tiene que comunicar? Al juez de la investigación preparatoria. Entonces, yo he visto casos, y esto pasa, que los abogados defensores dicen, pero el fiscal no me ha notificado la acusación. Yo no he tomado conocimiento del sobreseimiento todavía. ¿Quién está obligado a notificar ello? El juez de la investigación preparatoria, porque el fiscal se va a encargar de comunicar su requerimiento y es obligatorio hacerlo así al juez, no a nosotros, al juez de la investigación preparatoria. Y será este juez de la investigación preparatoria quien, en uso de sus facultades, lo que va a hacer es correr traslado de este requerimiento acusatorio con sus anexos, o de este requerimiento de sobreseimiento con sus anexos, o de este requerimiento mixto con sus anexos. ¿Y a quién le va a correr traslado? Tiene que seleccionar a quién, a todos los sujetos procesales que han intervenido. Claro, porque en la etapa intermedia ya se sabe si hay un actor civil en la fase natural. Hay excepciones con la acusación directa, que lo podemos ver también. Pero en líneas generales, en líneas naturales, lo cierto es que en investigación preparatoria, una vez que se formaliza, ya está habilitada la posibilidad para constituirse como actor civil. Y cuando ya estamos en etapa intermedia, ya precluyó la fase para hacerlo. Así que hasta estas alturas ya sabemos si en su oportunidad se habría constituido o no. Un punto. Bien, entonces, también lo propio con el tercero civilmente responsable. Quien quiere incorporarlo ya ha tenido la oportunidad procesal a partir de la disposición de formalización hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Entonces, repito, en etapa intermedia ya sabemos quiénes son los sujetos procesales. Entonces, el juez de investigación preparatoria que ha participado en las sesiones de audiencia de investigación preparatoria formalizada, también los conoce. Por tanto, él se va a encargar de notificar a las partes. Él va a notificar a quiénes, a todas las diferentes a la fiscalía. Primero, al acusado, acusados, etc. Bien, a su defensa técnica. Si hubiera actor civil, al actor civil. Si hubiera tercero civilmente responsable, a este. Entonces, para que quede claro, quien se encarga de notificar es el juez de la investigación preparatoria. Por tanto, en esta fase escrita, inicia acá. Una vez me notificaron
este requerimiento, por ejemplo, acusatorio, y yo soy defensa técnica, tengo que revisar primero. ¿Está la acusación completa? ¿Está clara la acusación? Porque muchas veces está con copia o mal escaneada, no se ve la hoja, se ve la mitad de la hoja. Una vez me notificaron una acusación que solo se veía el primer extremo de la página, de todas las páginas, solo la primera mitad. Entonces, claramente, esto yo tengo que inmediatamente comunicárselo al juez de investigación preparatoria para que me notifique correctamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de allí se habilita mi plazo judicial. A partir de allí, yo tengo 10 días en teoría, y digo esto porque tenemos este acuerdo plenario recientemente invocado, que es el 3/2023 del año pasado, de diciembre, en el que también se indica que excepcionalmente se puede otorgar, por razones de la complejidad, un plazo adicional. Pero esto no es que yo como defensa diga y yo lo caracterice así o indique, bueno, es un caso complejo, claramente, por ejemplo, corrupción de funcionarios, lavado de activos. Eso es innegable. Pero yo como defensa no puedo indicar o habilitar el plazo. Esto lo tengo que hacer o solicitar al juez de investigación preparatoria y puedo justificarle con este acuerdo plenario. Señor magistrado, al amparo de este acuerdo plenario, solicito un plazo adicional porque los 10 días no son suficientes para tratar este caso, para presentar todos los controles que tengo, mi excepción de improcedencia de acción, probablemente una excepción de prescripción y demás. O si, por ejemplo, a mí me tocó en un caso defender a 4 imputados, 4 acusados y 4 acusados, personas naturales y 2 personas jurídicas. Eran 6, yo sola. Entonces, y era un caso complejo, por lo tanto, habilitándome con ello, se puede. Pero lo que les tengo que agregar es que esto forma parte del criterio de los jueces. Como es un acuerdo plenario, no es vinculante. Y por tanto, jueces pueden aceptar ese criterio y otorgarte un plazo adicional como no hacerlo. Entonces, yo no me puedo confiar de ello, porque efectivamente ese mismo acuerdo plenario también desarrolla muy ampliamente los extremos en los cuales son totalmente importantes la fase escrita y la fase oral. Yo no puedo simplemente aparecerme el día de la audiencia de control y decir, bueno, señorita magistrada, ahorita voy a proceder a observar todo esto. No, porque justamente en virtud de esta programación, esta estructura, esta composición está hecha de esta forma. Una fase escrita en este orden y una fase oral. Por tanto, naturalmente yo tengo que interponer o presentar mis observaciones, pero no en cualquier plazo. Tengo solo 10 días y excepcionalmente se puede solicitar un plazo adicional, pero no es seguro. Esto tiene que solicitarse. Y si el juez me lo habilita, excelente. Me ha pasado situaciones en las cuales me ha habilitado, me ha pasado situaciones en las cuales nunca se pronunció y ya ha llegado el 9.º día y yo ya tengo que presentarlo porque se me vence el plazo. Y no puedo luego decirle, señor juez, estaba esperando su respuesta. Y por eso, como recién me respondió que no, le presento mis observaciones. Eso no es posible. Estos son plazos perentorios. O sea, son 10 días a rajatabla. Y excepcionalmente, bajo criterio de autorización del juez, se va a poder habilitar. Pero yo les indico que ya sí me ha funcionado. Ustedes pueden también invocarlo si son abogados y lo pueden hacer. Evidentemente tienen ustedes que justificar el criterio, tienen que justificar ello. Y es un escrito bastante puntual que ustedes pueden ahí precisar. Si ustedes desean que se los comparta, me escriben, al final les voy a dejar mis datos y yo se los puedo compartir abiertamente porque esto está para ello. Si ustedes lo pueden lograr, excelente también. Eso sirve como un precedente para ustedes también como un éxito, ¿no? En estos sentidos, porque es bastante complicado que un juez te lo otorgue en muchos casos. Pero también es cierto que muchos jueces no hacen esto. Simplemente ven el escrito y a plazo judicial no le respondas. Le respondemos el día de la audiencia o un día antes y le decimos que ya habiendo presentado tu control, queda sin efecto este término o esta resolución. ¿No? O ya no tiene sentido que yo te otorgue en líneas muy generales, no tiene sentido que te otorgue plazo porque ya me respondiste la acusación. Eso es lo que nos dice. Y por eso es que les indico, no se confíen, son 10 días. Eventualmente, si en el día 1 yo se lo pido, esperaré.
pero no me puedo esperanzar en ello. Tengo que ponerme a trabajar, amanecerme y todo eso. Eso es lo que tuve que hacer en este caso que les comento, que tuve 4 personas naturales y 2 jurídicas. Tuve que ponerme uno por uno a revisar porque cada uno tiene imputación independiente. No podía ser uno para todos como una sábana. Entonces, repito, ambas fases son relevantes. Ha pasado también otra cosa curiosa que se las voy a compartir en audiencia, que cuando estamos en la fase oral, puede ocurrir, y esto es natural, que el abogado diga, señorita magistrada o señor magistrado, ¿por qué usted me exige que yo haya presentado mi fase escrita si yo recién me he personado a esta sede el día de hoy para esta audiencia puntual? Fíjense, hay muchísimas posturas en las que nos podemos poner. Este acuerdo plenario está, digamos, ha tomado unas cuantas realidades, pero no estamos ajenos a ello. O díganme ustedes, levante la mano, ¿quién tiene todos y absolutamente todos sus casos desde investigación preliminar? No, el caso nos llega a veces en UCI, tenemos que salvarlo. A veces nos llega en acusación, tenemos que evaluarlo allí. Y a veces tenemos muy poquito plazo. O a veces se nos ha vencido este plazo, porque una defensa anterior le dijo, no, no es necesario que hagas ninguna observación, porque puede ser también seguramente su consideración. No estoy poniendo en tela de juicio el criterio de otro colega. Sin embargo, cuando revisamos, decimos, debimos haber observado esto, o debimos haber presentado un pedido de sobreseimiento. Y además en el control probatorio ofrecer estos medios probatorios, estos elementos que sí nos van a ayudar, son de descargo definitivamente. ¿Por qué no se han presentado? Si aquí están todos los que se han diligenciado a nivel de investigación preparatoria, ¿por qué la Fiscalía solo eligió los que les convenía? Y faltaron todo este grupo que también actuó de manera oficial. Fíjense lo relevante que es la fase escrita. Muchas veces decimos, claro, es una mesa de partes, ya no funciona. Sí y no. Porque claro, en la fase oral ya la vemos muy pervertida, muy desnaturalizada. Pero sin embargo, no podemos obviar esta fase escrita, que bien o mal es la única oportunidad, o para decirlo en términos mucho más esperanzadores, es una de las oportunidades más abiertas, es cual un embudo. Es una posibilidad más abierta, la boca del embudo es más grande para que nos permita presentar, por ejemplo, nuestros medios probatorios. ¿Yo lo puedo hacer en juicio? Claro que sí, yo tengo la posibilidad de ofrecer prueba nueva. Pero es un embudo, recuerden, ya no está en la boca, estamos más abajo. Entonces, el nivel de probabilidad de que me acepten en juicio oral es más reducida. No es nula, pero es más reducida. Y también lo puedo proponer como prueba de oficio, prueba excepcional, sí, pero nuevamente, vamos bajando en el embudo. Fíjense. Entonces, la libertad probatoria está en la etapa intermedia. Entonces, no es tan cierto el hecho de, o es un poco ligero indicar que es solo una mesa de partes. Sí, podría ser en la fase oral, yo les doy la razón, pero hay trabajo que hacer para la defensa, porque si no, vas a juicio sin armas. Bien, entonces, ahora, yo puedo decidir, como nos hacen la pregunta, ¿no? No presentar observaciones, porque es mi estrategia no presentar nada, seguramente, no lo sé. No me ha pasado puntualmente, pero siempre he presentado algo, no por presentar, sino porque revisando el caso, efectivamente podemos acá pedir el sobreseimiento. Tenemos un listado de los elementos de convicción de la fiscalía, pero ninguno de estos vincula a mi patrocinado. Son elementos de convicción que apuntarían a un eventual delito, que no vamos a cuestionar. Pero la vinculación, entonces sí podemos cuestionar ello. Entonces, esa es la fase escrita. Bien, es una fase en la cual voy a poder presentar observaciones formales a la acusación. Y acá también abrimos un debate. Hay quienes propugnan que no es conveniente presentar observaciones formales. Y yo también diría sí y no. Depende. Es que acá importa esta casuística, caso por caso. Yo no puedo generalizar. Nunca vamos a presentar control formal. Porque, claro, en teoría significaría reforzar una acusación que pasará eventualmente a juicio, mucho más fuerte. Y eso sería un contrasentido para quien está en la contraparte, en teoría. Hay otros quienes postulan, ¿por qué no presentas un control formal?
Pero es que esto depende del caso concreto, porque muchas veces no me conviene reforzar algunos puntos fácticos porque sé que la descripción típica que me ha, o la imputación que me ha indicado el Ministerio Público es atípica, porque me describe hechos que en ningún momento están tipificados como delito. Bien, entonces, nuevamente, esto es criterio. Ahora, ¿qué pasa? Ya, nos preguntan, interesante, nos dice Arturo, ¿qué opina de los abogados que solicitan el sobreseimiento en el escrito que dicen que la audiencia lo sustentará? Bueno, este sería presentar un escrito encubierto, porque no hay nada, es un cascarón de huevo, no, y no funciona así. No funciona así por la razón siguiente, de que así como yo tengo derecho y podemos cuestionar el plazo de 10 días, yo al menos me doy cuenta que muchas veces no me alcanza ese plazo de 10 días por las múltiples actividades que tengo, pero si me aboco exclusivamente, tampoco nos alcanzaría muchas veces, porque en algunas ocasiones, si ustedes no me dejarán mentir si también son litigantes, no todo está en la carpeta, no todo está en el cuaderno. Muchas veces yo tengo que, por ejemplo, solicitar informes de parte y estos informes no me lo hacen de un día para otro. Y también esto va a depender del presupuesto que tenga el patrocinado. Y si es menos presupuesto, va a ser más complicado ubicarlo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, siempre hay muchos elementos que podemos proponer como descargo, porque repito, esta es la fase en la cual tenemos la oportunidad para ir con armas a un eventual juicio. Esas son las armas. ¿Bien? Ahora, entonces, no es correcto el hecho de que yo en mi escrito diga, y lo voy a sustentar oralmente. ¿Por qué? Porque así como yo pido igualdad de armas, el Ministerio Público tiene que también tomar conocimiento de este escrito de observaciones, si es que yo formulo. Una vez que yo presento en el plazo de 10 días, ¿el juez qué va a hacer? Correrle traslado a la fiscalía, en virtud del principio de igualdad de armas. Imagínense ustedes ir a la audiencia y que el fiscal nos diga, y acusaré, acuso, pero lo voy a sustentar en audiencia. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué alegarían? Acá me están vulnerando flagrantemente mi derecho de defensa y otros. Porque puntualmente el Ministerio Público recién y en este acto estoy tomando conocimiento. ¿Cómo me defiendo así? Lo mismo, al revés. La Fiscalía también tiene este derecho, de hecho es así porque somos sujetos procesales, de tomar conocimiento de las observaciones, si es que la hubiera, de todos los sujetos procesales, de todos los acusados, si hubiera de la parte civil y demás. Entonces, quiere decir que para la audiencia ya todos hemos leído de todos, ya las cartas están expuestas. Ese día yo ya sé qué va a decir Fiscalía, ese día Fiscalía sabe lo que yo voy a decir y ya van más preparados. Esto puede ser bueno y malo para la audiencia, porque cada una tiene sus matices. Pero ahora vamos a la fase oral. Esta fase oral, ¿cuándo se programa? ¿Cuándo inicia? Una vez terminado de correr traslado y todos nos hemos enterado muy bien, también nos van a programar una fecha de audiencia, porque la fase escrita no se agota allí, la etapa intermedia no se agota en la fase escrita. También tenemos una fase oral. Y esta fase oral significa que el juez de investigación preparatoria, una vez terminado estos trámites de correr traslado, que todos se han enterado muy bien, nos va a programar una fecha y hora para una audiencia, que por lo general es virtual ahora en el contexto de post-pandemia. Bien, y en esa línea, en esta fase oral, ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta muy frecuente que seguramente ustedes también se las han hecho. Ahorita voy respondiendo lo del chat, porque veo que hay preguntas interesantes. Eh, o si no, ya la estoy respondiendo en este acto. En esta fase oral, una vez que todos tienen conocimiento, como repito, y nos brindan una fecha y hora, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos a la audiencia. ¿Es optativo que vayan los acusados? Sí, porque es un debate técnico. Vamos las defensas técnicas, va la fiscalía, va el actor civil si lo hubiere, y está el juez de investigación preparatoria. ¿Y qué
vamos a hacer en la fase oral? Sustentar lo que hemos presentado por escrito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestro nuevo modelo procesal penal permite, de hecho, es una sede natural exigencia oralizar. Por eso existe la audiencia. Ya no es el escrito y me corres traslado y todo lo vemos por papeles. No. Luego de esta fase escrita, oral. Puntos problemáticos. 1. ¿Qué pasa si defensa técnica no presentó nada? Porque se le pasó el plazo, porque no quiso presentar nada, o porque no coordinó bien con su patrocinado. Hay muchísimos casos, ¿ah? Estos son reales. ¿Qué pasa al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? En la fase oral, ¿puedo decir algo? Ya no me quedo callado porque la regla es solo realizo lo escrito. Como no mandé nada escrito, entonces me quedo callado. Claro, puedo yo quedarme callada, simplemente no alego nada, pero evidentemente eso no es defender. Entonces, en la fase oral, lo que se tiene que hacer, y si es que yo no he presentado nada escrito, porque, repito, se me pasó el plazo, usualmente es porque se pasa el plazo. Por eso les digo, no se confíen en los plazos. O porque estratégicamente digo, no quiero, o porque no supe del caso, mil argumentos. En la fase oral, acá hay dos criterios. Por eso es que no es uniforme. Esto es caso por caso y lamentablemente juez de investigación preparatoria por juez de investigación preparatoria. Hay algunos jueces garantistas que te dicen, efectivamente, veo que no has presentado nada por escrito. Si tienes algún argumento, por favor, te escucho. Hay otros que te dicen, bien, si bien no has presentado nada escrito, te voy a escuchar, pero te adelanto que como no has cumplido este primer criterio de fase escrita, tu oralización cae en saco roto. Así lo dicen, porque la norma dice y te citan. Fase escrita, tienes 10 días para presentar tal. ¿No lo has hecho? Listo. La oralización, estás en la libertad de decirlo, te escucho, tienes 5 minutos, pero ya te adelanto el resultado. Eso pasa. Les comento que son cuestiones que pasan. Y otra cuestión adicional. ¿Qué pasa si yo recién soy defensa en la fase oral? Y no es que yo, por negligencia, porque me olvidé, no presenté mi fase escrita, mis observaciones, mi control, sino que soy defensa y me doy cuenta que tengo que observar la acusación. Entonces, nuevamente, el criterio del juez de investigación preparatoria nos puede decir, sí, es correcto, pero la vamos a escuchar, pero no hay oportunidad porque no ha cumplido con ese criterio. Bastante cuestionable y arbitrario, ¿no? Porque en estos casos se debería tomar como una excepción. Pero claro, con la debida diligencia, porque si no sería una mala práctica que utilicen. Ya no presenté nada, cambia de abogado y ahora sí te van a hacer caso. Hay jueces que sí te aceptan, pero los más son los que no. Te dicen, no, bueno, no lo has hecho, hágalo valer en su oportunidad. ¿Cuál es su oportunidad? ¿Juicio? Y es el embudo nuevamente. O sea, tengo menos posibilidad ahora. Entonces, ¿qué nos dice el Acuerdo Plenario 3/2023? Los invito a revisarlo porque hay puntos muy interesantes sobre esto y que me permito indicarles porque yo trato de aplicar cada vez que sale algo, trato de innovar con eso y aplicarlo para ver si es que es real o no, cuál es el criterio de estos jueces, ¿no? Y esto dice algo interesante. Fíjense, aclara que no se puede premiar las negligencias, así lo coloca. No podemos negar, no podemos premiar una actitud no diligente de una de las partes. Es decir, si defensa técnica no presentaste porque se te pasó el plazo, lo siento. Pero siempre hay una excepción. Este acuerdo plenario nos abre esta puerta de excepción que no la teníamos antes, o con la norma, de la norma no se desprende. Por eso les digo que muchos jueces sí aplican este acuerdo plenario ahora, porque antes era un no rotundo, pero ahora es veremos, veremos y justifica. Si tú le brindas razones justificadas, se indica eso, porque también indica que no apuesta por la rigidez. Claro, porque si no estaríamos enmarcados en una camisa de fuerza, ya no podríamos hacer nada y las excepciones y los casos fortuitos y los casos de fuerza mayor, ¿dónde quedan? Siempre que esto sea justificado, es posible conforme el acuerdo plenario, pero repito, el acuerdo plenario no es vinculante. Por tanto, no, los jueces no están obligados a aplicarlo.
pero ustedes lo pueden invocar y muchas veces les pueden aceptar. La clave o la regla que vamos a extraer aquí es que no se confíen de todos modos y que lo usual, si ven etapa intermedia, es que lo vean en ambas fases. Pero de hecho, son decisiones que ustedes deben tomar como abogados. Nos dicen ahora acá a Choquehuanca. ¿Puedo presentar nuevos elementos en la etapa de juicio oral? Ahora lo vemos, ¿ya? Claro, puedo presentar nueva prueba, sí, claro que sí, pero en embudo, recuerden, la boca es en etapa intermedia y va reduciéndose las posibilidades conforme pasamos a juicio. Sí lo puedo hacer. Y tengo dos opciones. O puedo pedir o incorporar prueba nueva, esto es conocido con posterioridad a la audiencia de control de acusación, es decir, terminó mi audiencia y me aparece esta prueba en la puerta de mi casa. Muy pocas veces pasa. Entonces, ¿qué debo hacer? Justificar y presentarlo como prueba nueva. O muchas veces, y ahora lo vamos a ver con más detalle también, o lo estamos viendo en este transcurso, también pasa que cuando nosotros postulamos nuestros elementos de prueba, fiscalía, sus elementos de cargo, defensa, sus elementos de descargo. Esto en la fase de control probatorio, porque yo al hacer mi fase escrita puedo observar formalmente, que depende del criterio, algunos quieren hacerlo, otros no, y yo les diría, depende del caso por caso. Segundo, observar de fondo con el pedido de sobreseimiento, que es el más usual. Y el más usual es el 3442D. ¿El D cuál es? Que no hayan elementos de convicción suficientes. Fíjense, es decir, hacer un análisis riguroso de razonabilidad en la que se pueda determinar que estos elementos de convicción del Ministerio Público no son suficientes para arribar a un eventual juzgamiento. También puedo deducir una excepción de improcedencia de acción siempre y cuando no haya deducido una anterior con estos mismos términos. Puedo deducir algún medio técnico de defensa, pero también puedo presentar un control probatorio y en esta línea un ofrecimiento probatorio. Voy a hacer una distinción. El control probatorio, así como lo entendemos, ¿qué significa? Que yo voy a filtrar y yo me puedo poner también de cada elemento de convicción. Yo suelo hacer eso. Pongo una lista de todos mis elementos de convicción de la fiscalía. Bueno, no son míos, son de la fiscalía. Todos sus elementos de convicción. Uno por uno. Le pongo número porque igual cuando estamos en juicio también numeramos, ¿no? El elemento uno, tal, ya. Con los números es un poquito más rápido de ubicar. Con las pestañitas y todo se hace mucho más bueno. Pero también manejamos información virtual. Ustedes saben que la idea es evitar gastar el papel. Entonces también vemos la forma de señalizarlo ahí por el PDF. En cualquiera de los estilos que ustedes tengan. El punto es que tengo aquí mi listado de elementos de convicción y yo hago mi control probatorio. ¿Y qué digo? Uno, ¿esto es pertinente? ¿Es útil? ¿Es conducente? A mi criterio no, lo cuestiono, pero justifico. Entonces, el control probatorio significa que yo voy a hacer este filtro, porque en audiencia, algunos no lo hacen por escrito, algunos no, y en audiencia igual te dan el pase para que tú indiques lo propio, pero a veces puede haber una defensa técnica o por otro lado una fiscalía que te diga, pero no lo has presentado como control probatorio y se puede generar una incidencia y lo ideal es que lo pongan por escrito al menos para que no se genere o evitar estos eventuales rechazos innecesarios. Entonces, ustedes pueden hacer este control probatorio. ¿Qué significa? Este control de suficiencia de si cumple este juicio de utilidad, pertinencia y conducencia. Cada elemento de convicción vamos a someterlo a nuestro criterio. Vamos a decir este no, este sí y tal. Y yo hago un cuadro que separo, ¿no? Estos, en realidad, son elementos que no puedo cuestionar. Quedarán ahí. Pondré mi comentario, mi cuestión, mi aporte, o no lo haré. Hay otros que indican, me adhiero a esta prueba. Otros, me opongo a estas pruebas, ¿no? Hay un cuadrito, ¿no? De adheridos, opuestos. Yo también soy un poquito escéptica y estos adheridos ha pasado también que muchas veces yo me adhiero de muchas cosas, como la Procuraduría, ¿no? Han visto que la Procuraduría todo se adhiere, todas las pruebas de la Fiscalía
todo lo secundo. Pero ¿qué pasa si la fiscalía se desiste y yo me adherí como defensa técnica? ¿Me puedo quedar en el aire o no? Entonces, la idea es que yo también lo aporte. Yo también indique que es una prueba en la cual yo la estoy aportando, como mi prueba también de descargo. Por comunidad de la prueba estamos en lo mismo, pero evito esta incidencia de que luego me digan, no, me desisto de este elemento de convicción. Muchas veces pasa, ¿no? Yo, claro, me opongo y todo, pero el juez puede decir, bueno, usted no lo propuso. Por eso les digo, estas son algunas cuestiones prácticas de la experiencia que les traslado como tips para que ustedes lo tomen en cuenta. Estos detallitos también importan a nivel de la audiencia, bastante. Entonces, a la pregunta de Choquehuanca es, ¿puedo presentar nuevos elementos de prueba en juicio? Sí. Si estas pruebas se generaron después de la etapa intermedia, sí. Justamente el criterio de oportunidad para presentar la prueba nueva es justamente con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Si cumple ese criterio, lo puedo hacer. Claro que sí, es prueba nueva. Pero también me olvidaba, es prueba nueva o lo que puedo tramitar es prueba nueva y reexamen de prueba no admitida en etapa intermedia. Otro punto importante, por eso les hacía esta introducción. ¿Qué pasa si yo postulé también, les hacía esta diferencia de control probatorio y de ofrecimiento probatorio? El control ya les he dicho, es el juicio que voy a hacer de utilidad, pertinencia, conducencia. Pero el ofrecimiento, como su nombre lo dice y sugiere mucho, ofrecimiento probatorio es que yo también, si quiero aportar una prueba que no está en este catálogo, en este listado de los elementos de convicción de la fiscalía, pero que para mí sí son relevantes y es un elemento de descargo importantísimo para mi defensa, para mi estrategia, lo ofrezco. Y mi oportunidad es hacerlo en esta fase escrita. Entonces, yo lo voy a ofrecer, por eso el acto se llama ofrecimiento probatorio. Y aquí también tengo que justificar utilidad, pertinencia y conducencia. Nadie está libre de eso, porque esto vamos a revisarlo en la misma fase oral. Entonces, cuando lleguemos a la fase oral, vamos a ver en orden. Primero, control formal. ¿Hemos hecho control formal? Si lo hemos hecho bien y si no, hasta el juez de oficio lo hace y le ordena al fiscal pulir su acusación. Una fase de fondo, el control sustantivo. Este control donde yo hago mi pedido de sobreseimiento por lo general, deduzco mi excepción de improcedencia de acción si lo hubiera una excepción o algún otro elemento o medio técnico de defensa. Y la fase final, ya cuando se rechazó todo, tengo mi último caballito de batalla, el control probatorio, que engloba esto, control propiamente dicho y ofrecimiento probatorio. Esto se los secciono solo para efectos prácticos o para efectos académicos, porque en la práctica el juez le dice, bueno, control probatorio y mezclamos todo, pero yo les hago esta diferencia para que ustedes no se les pase ofrecer. La idea es hacer una defensa eficiente, ofrecer, si es que consideran claramente necesario, un elemento de descargo. Y tengo que también precisar utilidad, pertinencia, conducencia. Bien, ahora, el hecho de que la fiscalía ofrezca sus elementos de convicción y yo también como defensa técnica ofrezca mis elementos de convicción y justifique muy lindo en mi escrito, no me garantiza que esa prueba va a ser admitida o ese medio de prueba en etapa intermedia va a ser admitida. ¿Quién lo va a filtrar? El juez. ¿Previo qué? Previo debate. La persona o el sujeto procesal que postule el elemento de convicción, fiscalía, tiene que justificar. La prueba 1, por ejemplo, certificado médico legista que acredita que tiene lesiones recientes, genitales recientes. Ok. ¿Cuál es la utilidad, pertinencia y conducencia? Tal. Listo. Yo haré lo propio. Me opondré o no tengo nada que agregar, etcétera. O cuestiono su utilidad, pertinencia y conducencia, etcétera. ¿Qué puede pasar? Dos opciones, que el juez lo admita o el juez lo inadmita. En ningún caso es impugnable. O sea, yo no puedo recurrir, esto queda tal cual. Como les digo, estamos con una camisa de fuerzas. ¿Qué pasa? Al revés, si defensa técnica postula, ofrece el ofrecimiento probatorio, yo ofrezco mi informe tal y el perito médico legista tal.
Bien, y acá también argumento, utilidad, pertinencia y conducencia. Pero ¿qué pasa? El juez me dice, no, no va, lo rechazo. No te doy un motivo. Me pasó esto. Me pasó que en un caso complejo, las defensas técnicas habíamos propuesto como un elemento de descargo pronunciamientos, en ese caso, de jueces civiles, donde se habían pronunciado efectivamente que no existía nulidad de acto jurídico, porque específicamente decía que no había simulación, perdón, no había simulación relativa en términos civiles porque no había posibilidad de engañar a terceros. O sea, era una cuestión que una entidad había demandado civilmente a la empresa que yo defendía y efectivamente no le había sido fructífero su juicio civil. Lo perdió. Primera instancia, segunda instancia, y llegó a casación improcedente. Luego, después de 5 años, dijo, bueno, aquí puedo sacar algo, vamos a lucharla en la vía penal. Denunciémoslo. Y nos llevó a etapa intermedia. Nos llevó hasta juicio. Ya ahorita se ha terminado el caso. Se ha absuelto. Pero en ese momento, les estoy comentando inicios de año, nos llega la acusación sorprendentemente, o ya la veíamos venir en realidad porque la fiscalía había llevado una investigación bastante pobre, pero a la vez estaba muy parcializada con su opinión. Por tanto, toda la denuncia era prácticamente un espejo que había calcado en su acusación. En fin. Y nosotros indicamos, y uno de los argumentos de defensa, entre otros que tenemos, era que esto había surgido desde desde una demanda civil y que esto ya había sido resuelto. Y justamente la respuesta de este rechazo generó la denuncia. Bien, es decir, que como respuesta a mi negativa en el proceso civil, como no pude ganar, y luego presentó nulidad de acto jurídico, presentó este, una demanda de ejecución de acta de conciliación, se fue por muchas vías civiles y todas las perdió. Y luego dijo, bueno, acá vamos a denunciar. Y abrieron el sistema penal. Entonces, nuestra tesis, entre otras, como les digo, era demostrar que efectivamente se estaba utilizando el proceso penal para lograr este objetivo económico. Entonces, presentamos, ¿no? Como defensas técnicas, esta resolución. Para esto, dato curioso, Fiscalía no se había dado cuenta, o qué sé yo, presentó como un elemento de convicción la resolución o la sentencia de primera instancia civil, en la que le rechazaban claramente. No había acreditado utilidad, pertinencia y conducencia, solo indicaba en las cuales se probará el acto colusorio, algo así, que no tenía ningún vínculo. Bien, entonces nosotros como defensa técnica dijimos, Fiscalía ha ofrecido la sentencia de primera instancia. Nosotros tenemos que ofrecer la sentencia que lo declara firme y ejecutoriada. Incluso vamos a presentar la casación que declaró improcedente este mismo caso por este mismo hecho, por este mismo cuestionamiento de si tenía o no poderes para realizar tal acta de conciliación, para suscribir un acta de conciliación. Ese era el detalle. Y eso ya se había discutido a nivel civil y habían indicado que era correcto, que así tenían los poderes legítimos por tal motivo, etcétera. Eso ya estaba totalmente zanjado, pero el cuestionamiento penal era no tenías poderes y eso es un acto colusorio. Tal cual. Entonces dijimos, vamos a seguir en esta línea, vamos a presentar esta sentencia de segunda instancia y la casación que declara improcedente. Y cuando lo presentamos, la jueza nos rechaza. Como no podemos impugnar, luego en juicio, y ahí viene este otro punto, yo puedo presentar o pedir el reexamen de la prueba inadmitida en etapa intermedia. Pero para esto necesito, conforme al código, especial argumentación. Recuerden esta frase, especial argumentación. No una argumentación cualquiera, especial. Y hay que tomarlo con pinzas. ¿Qué significa? Y les doy un consejo, seguramente una recomendación desde el fondo de mi corazón en estos casos. Cuando estamos en juicio oral y estamos en esta fase de prueba nueva o reexamen, la judicatura te hace la pregunta, ¿no?
Y usualmente, ¿cuáles son las preguntas? Les adelanto, si es que no lo han vivido, para que ustedes lo sepan, y esta la idea es reforzarnos aquí. Y si ya lo saben, recordarlo de nuevo. Lo que sucede es que en este afán, Judicatura te dice, a ver, ¿cuál es su prueba inadmitida? Ah, señorita magistrada, yo quiero presentar mi sentencia de segunda instancia y el recurso de la casación número tal que declaró improcedente. Ok. ¿Usted lo presentó en etapa intermedia? Una pregunta de cajón. Sí o sí. ¿Usted lo presentó en etapa intermedia? No se pueden quedar congelados. Tip, necesitan las actas de audiencia de etapa intermedia. Y yo además le añado los videos. Yo me escucho todos los videos de etapa intermedia, al menos en esa parte, ¿no? En la que, porque claramente no son todas las sesiones, sino que ya sabemos en qué audiencia específicamente discutimos tal elemento probatorio. Entonces, escucho y te pregunta justo la judicatura. A ver, dígame, ¿por qué le rechazó la jueza de etapa intermedia o el juez de etapa intermedia? Yo no me puedo quedar fría en juicio. Por eso les digo, herramientas. Busquen sus actas. Pídanlo en la judicatura. Al menos en la sede de Zavala tienes que ir y con tu dispositivo electrónico y ahí te lo entregan. Las audiencias. Es libre, es totalmente, bueno, no libre, tengo que estar acreditada, pero es, digamos, tienen bastante apertura para ello. No nos envían por correo como en otros casos, que es, digamos, menos ligero, pero ellos tienen esa política de al ser pesados las audiencias y todo ello, mejor uno mismo tiene que ir. Entonces, te preguntan primero, ¿lo ofreciste en etapa intermedia? Segundo, ¿por qué te rechazó la jueza de etapa intermedia o el juez de etapa intermedia? No me puedo quedar congelada. Tercero, la especial argumentación. ¿Por qué tú superado esto no le vas a decir el mismo argumento de la jueza de etapa intermedia porque ya sabes que te lo ha rechazado y es posible que te lo vuelva a rechazar? Por eso les digo, tienen que saber por qué me rechazó y yo argumentar. Señorita magistrada, podemos advertir que el elemento de convicción número tal, que es la sentencia de primera instancia, ha sido admitida para la fiscalía. Pero cuando la defensa pide esa misma, porque lo que pasó en ese momento, les comento, es que la jueza de etapa intermedia estaba tan parcializada que todo lo que estábamos ofreciendo decía no, pero no se daba cuenta de que pertenecía a este mismo expediente, porque el expediente es idéntico, el cuaderno también. Entonces, eso es lo que les indico. En prueba nueva también lo podemos hacer y como prueba inadmitida en etapa intermedia. Eh, Ahora, nos hacen la pregunta, dice, ¿qué pasa si dentro de los 10 días no presenté ninguna observación? Bueno, ya estamos en esos supuestos, ¿no? Después nos dice, a ver, vamos a pasar a esta fase oral para ir respondiendo a estas preguntas interesantes que nos están haciendo. ¿Y cómo argumento oralmente si se pasó el plazo? Interesante también. Revisen este acuerdo plenario 3/2023. Se los recomiendo, por favor. Utilícenlo el fin de semana. Yo me demoré el fin de semana para estudiarlo, reestudiarlo, repasarlo, transcribirlo y ya tenerlo aquí, porque suelo tener muchas audiencias de etapa intermedia y estas son herramientas que nos van a apoyar a nosotros como litigantes. Podemos invocarlo, claro, pero les digo, no es seguro, porque esto es un acuerdo plenario, no es una ley. No están obligados los jueces a aplicarlo. Entonces, en esta fase oral, nos dicen también, ¿se puede cuestionar la licitud? Claro que sí, correcto. En utilidad, pertinencia, conducencia, también puede cuestionar la licitud. Esto es en el control probatorio. Ahí vamos a ir cual ping-pong. Primera prueba. Fiscalía dice por qué sí, defensa dirá por qué no, o tal vez se adhiere, por qué se opone. La puedo cuestionar. Y uno de los argumentos por ser ilícita. Claro que sí se puede. Buenas noches. Si se plantea una nulidad y esta lo niegan, ¿es recurrible o no? Ya, esto vamos a ver en la misma audiencia. Vamos a pasar ahora a la fase oral para responder a su pregunta, estimado Víctor. Por favor, un momentito. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Sucede que cuando ya estamos en la fase oral, superado estos temas que les he indicado de los escritos y demás, y todo lo que podemos pasar nosotros como abogados, tenemos otra batalla que cumplir. Ir a a la guerra, que es la audiencia. Y en esta audiencia yo tengo que justificar todo lo que he presentado por escrito. Ahora, ¿qué pasa si el juez o la jueza
me rechaza mi elemento, mi medio de prueba, fiscalía, o me rechaza como defensa técnica. Yo no puedo recurrir. Entonces, nuevamente, camisa de fuerza. ¿Lo puedo hacer en juicio oral? Sí, pero no es el hecho. Fíjense, ¿por qué tenemos que hacerlo en juicio si claramente el juez de investigación preparatoria pudo haberlo hecho con igualdad, igual de hecho, igual derecho aquí? Pero lo tenemos que pasar. Ok, ahora, otro punto importante. Nos dice acá, ¿no? Si es que yo puedo presentar nulidad. Yo puedo presentar frente a los autos interlocutorios, que son las resoluciones orales de las audiencias, reposición en juicio. Esto me estás hablando de juicio, ¿verdad? Estamos hablando de juicio acá. Hay que tratar de ceñirnos a la etapa intermedia, porque les digo, en etapa intermedia no podemos recurrir. Me quedo aquí, amarrada a las manos. No lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ese es un punto bastante importante. No lo puedo hacer. Salvo, puedo apelar el auto que declara infundada mi excepción de improcedencia de acción. Solo en ese caso podría apelar, aunque ahora ha salido también una reforma que indica que no es posible. La ley indica que sí, por tanto usted puede invocar la ley, que sí es impugnable, pero solo ello. En etapa intermedia estamos atados. Y me pregunta Víctor, entiendo que es en juicio. Usted en juicio puede interponer frente a cualquier auto interlocutorio, repito, la resolución emitida por el juez penal, un recurso de reposición. Es decir, reconsidéreme este extremo resolutivo. Y le voy a argumentar por qué. En ese acto el juez te lo puede rechazar. Y lo que se hace usualmente es, si es que hay manifiesta violación de un derecho fundamental, usted puede plantear nulidad absoluta. Y esta nulidad sí es apelable. Hay jueces en los cuales no te dejan ello. Me ha pasado un caso en el cual en una querella nosotros éramos abogados del querellado, y estábamos luchando un tema justo, ¿ya? Era un representante de un sindicato que había advertido que en la época de pandemia estaban realizando actividades cuando no eran ellos el área de primera necesidad para vender un producto que claramente no era de primera necesidad. Y producto de esto, de hacerles ir obligatoriamente, la gente moría de COVID. Este sindicalista lo que hizo fue exponer esta situación en las redes sociales, posterior a una denuncia. Y por tanto, específicamente, eh, el, el, la empresa, al enterarse, lo querella. Presenta una querella y tal, ha ido hasta la Corte Suprema, luego ha bajado de nuevo, que se declaró nulo, y ahora estamos nuevamente, bueno, estuvimos en el juicio de primera instancia. ¿Y qué pasó? Un día de la audiencia no se presentó la parte querellante. La norma dice claramente que si no se presenta de forma, o si hay una ausencia injustificada, se prescindirá de su pretensión. Por tanto, el juez ha debido pronunciarse allí. Y dijo, bueno, vamos a aplicar un aspecto razonable porque no ha venido, pero podemos esperar unas cuantas horas. Y evidentemente eso no era de recibo. Un antecedente es que en este caso, días anteriores, en una primera sesión de instalación de audiencia, a nuestro patrocinado le había sucedido un accidente con su padre. Estaba internado, teníamos acreditado todo ello y tuvo que llegar 5 minutos tarde a la audiencia. Era las 9 y llegó a las 9:05. El juez a las 9:04 había ordenado su captura. Había expedido su orden de captura porque por su ausencia lo había declarado así, reo contumaz. Y por tanto, la orden de captura. Él llegó, inmediatamente lo llevaron a la cárcel. Y era días feriados. Entonces dijo, bueno, no lo puedo resolver, así que, pero señor magistrado, se ha puesto derecho. Lo siento, lo vemos el lunes. Entonces, quisimos intentar poner al fresco este incidente y que el juez tendría que haber aplicado el mismo derecho, repito. Por tanto, en este caso dijo, bueno, vamos a esperar a la empresa, tal vez ha tenido un percance, porque el abogado está aquí, pero el representante no lo está, etcétera. Hizo obligatoria su presencia. Entonces no lo hizo.
presentamos reposición en la audiencia, porque frente a un auto interlocutorio se puede presentar reposición en juicio. Lo rechazó. Dijo, no, que es mi criterio, porque vamos a tener que reprogramar la audiencia y tal. Listo. Señor magistrado, en este acto interpongo remedio de nulidad. No, no lo puedo permitir porque usted revise su código, dice que es inimpugnable. Sí, señor magistrado, en efecto, la impugnación está compuesta por los recursos. Yo estoy interponiendo un remedio al haberse vulnerado un derecho fundamental. Y explico y me explayo. No, no es posible. No lo voy a permitir porque en audiencias de juicio, y así lo dejó marcado, está grabado, en audiencias de juicio no se permite la nulidad, solo la reposición, así que por favor usted no me venga a confundir aquí a mi judicatura. O si no, la voy a oficiar al colegio de abogados para multarla. Eso fue. Entonces, luego, cuando intentamos insistir, persistir en este tema, porque no nos había brindado una resolución propiamente, dijo, bueno, háganlo valer por escrito. Entonces, se presentó el escrito y por ahí se esperó pues que tenga que resolver algo y lo que resuelva se va a poder apelar. Entonces, esa es básicamente la salida que les indico en realidad a ello. Lo de la nulidad absoluta es siempre y cuando afecte un derecho fundamental. En este caso, estaba aplicando mal el derecho. Se había transgredido el derecho una cuestión evidentemente ilegal. Se estaba amparando una cuestión contra la norma, porque la norma me indicaba que frente a su inasistencia injustificada, prescindimos de su pretensión. ¿Por qué le estoy habilitando judicialmente algo que la ley no me otorga? Fíjense. Entonces, frente a esto, esa es la eventual explicación que les tengo que indicar. Ahora, vamos avanzando con esta fase oral. Creo que hemos avanzado bastante con respecto a esto, pero quiero seguirles brindando esta información. Me van avisando con los tiempos, por favor. Igual estoy totalmente disponible ahorita para seguir conversando de esto. Realmente es bastante interesante y sigan haciendo sus preguntas aquí en la caja de comentarios. Fíjense esto. Ya entramos con un zoom a la etapa intermedia propiamente para hacer un pequeño resumen y al final les voy a hacer unas preguntas para confrontarles porque son preguntas frecuentes. La etapa intermedia tiene un inicio y un fin, como todo. Inicia con la disposición de conclusión de la investigación preparatoria conforme al artículo 343 del Código Penal y termina con el auto de enjuiciamiento conforme al artículo 353 o con el auto de sobreseimiento conforme al artículo 347. Entonces, en esta fase intermedia está dividida, ya les he indicado ampliamente, en la fase escrita y en la fase oral. En la etapa intermedia se va a someter toda la actividad aquí a controles de legalidad. Todo lo que ha hecho el fiscal en su investigación preparatoria, vamos a tener que someterlo a control de legalidad. Yo no voy a valorar las pruebas, claramente, porque yo soy juez de investigación preparatoria y eso le correspondería eventualmente al juez de juicio oral. Eso estamos clarísimos. El acuerdo plenario es bastante lúcido con ello. Aquí es que yo necesito que tú, juez de investigación preparatoria, que tú, juez de garantías, sometas a un control de legalidad esta acusación, que para mí está mal hecha y con tales criterios. Ahora, una vez concluida esta investigación preparatoria, tenemos que en el plazo de 15 días, el fiscal formulará la acusación o requerirá el sobreseimiento y los 10 días que ya les he indicado para que nosotros tengamos, una vez corrido traslado, la oportunidad para presentar lo que corresponda, si nos oponemos, si nos adherimos, etcétera, lo que consideremos. El sobreseimiento propiamente ahora. Tenemos tipos de sobreseimiento conforme la doctrina. Hay un sobreseimiento total y un sobreseimiento parcial. El total opera cuando comprende todos los delitos, todos los imputados. Total. Su nombre es bastante sugerente. Artículo 348.1. Sobreseimiento parcial. Solo comprende un delito o un imputado. Por eso es que a veces hablamos sobreseimiento parcial subjetivo de sujetos. Ya algunos se ponen un poquito más quisquillosos con los nomen juris. Es lo mismo, sobreseimiento parcial de delitos, objetivo o imputado subjetivo. 348.1. Bien, ahora, causales. Y acá viene el punto fuerte. Bien, dice,
Se solicitó sobreseimiento de oficio después de 10 días. Se declaró inadmisible. ¿La audiencia se puede interponer reposición? Ahorita lo vemos con el sobreseimiento que estamos aquí específicamente para tener situado este contexto de sobreseimiento y que todos sepan qué significa o cuáles son las causales para el sobreseimiento. Y esto también yo lo puedo utilizar, de hecho así lo hacemos, como el fundamento de nuestro pedido de sobreseimiento. Cuando yo voy a pedirle el sobreseimiento como un control sustancial al juez de investigación preparatoria en mi fase escrita, bien, yo me tengo que ceñir a identificar cuál es la base legal. Artículo 342.2, pero qué literal. Siempre el juez de investigación preparatoria, o casi siempre, te pregunta, señor abogado o señorita abogada, veo que usted está citando el artículo 344.2, pero no me precisa cuál es la causal, porque tenemos 4 y muchas dentro de estas. Entonces, fíjense aquí, las causales. Literal A, el hecho no se realizó o no se puede atribuir al imputado. Puede haber la existencia de un delito, pero la vinculación aquí importa. 344, inciso 2, literal B, que ahorita lo vamos a someter a debate con la excepción de improcedencia de acción y con eso voy a terminar este tema. Les pido un poquito de paciencia. El hecho no es típico. Fíjense, ¿qué hago yo como abogada si me llega un caso en el cual yo digo, mira, este caso es atípico? Presento mi pedido de sobreseimiento, artículo 344.2, literal B, el hecho no es típico, o presento o deduzco mi excepción de improcedencia de acción. ¿Qué dicen ustedes? O ambos. Díganme ustedes. Entonces, eso lo vamos a resolver a continuación. Ese es mi aporte final. El 344.2 literal B también nos dice lo siguiente: concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Avanza también. ¿Se puede citar dos causales? Sí, correcto. Se puede citar dos causales. Nos dice acá Arturo, excepción porque es impugnable. Muy bien, vamos a avanzar ahorita. La otra también se puede, claramente. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle ese punto, que es bien problemático y a veces los abogados estamos en esta encrucijada de cuál interponer. Sí, seguimos avanzando con estas causales. A ver, ahí me están respondiendo en la caja de comentarios. Síganme respondiendo ahí, vamos avanzando aquí. La acción penal se ha extinguido, literal C, y literal D, que es el más, me atrevería a decir que es el más citado. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación y conjuntiva. No se olviden los I o los O, siempre marcan la diferencia. Y no exista posibilidad de incorporarlos. O sea, son dos criterios: que no exista razonablemente o no existan elementos de convicción suficientes, razonables, y que no exista posibilidad alguna de incorporarlos. Interesante. Literal D. Y acá es, como les repito, uno de los más invocados. ¿Por qué? Porque vemos un análisis de suficiencia y nos damos cuenta que no se cumple el criterio para ir a juicio, señor magistrado. La norma me dice, no existe razonablemente. El Ministerio Público me está acreditando un eventual delito. Dígame en cuál de estas ha vinculado a mi patrocinado como autor o partícipe de este delito que me está imputando o acusando ahora. Y por tanto no existe la posibilidad de incorporarlos a juicio. Ahora, el control de sobreseimiento es el mismo esquema. Me notifican el requerimiento de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria corre el traslado de los 10 días, en ese plazo de los 10 días las partes absuelven traslado, se notifica esas absoluciones de traslado a las otras partes que no tienen ella, si se dan cuenta es esto. Luego se va a programar una audiencia y por tanto, eh, acá está, ¿no? El fiscal enviará al juez de investigación preparatoria el requerimiento, acompañando el expediente fiscal. El juez correrá el traslado del pedido de solicitud a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. Esto está legalmente establecido en el artículo 345.1. El plazo de interposición es de 10 días, ya lo saben, y la oposición no me puedo poner yo en la fase oral.
La oposición debe estar fundamentada bajo sanción de inadmisibilidad. En la audiencia, fase oral, también el juez de investigación preparatoria, vencido ese plazo de 10 días, va a citar a las partes a la audiencia preliminar. Se van a debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento, posibilitando el contradictorio entre los distintos sujetos procesales. Esa es la audiencia. La naturaleza es que alguien alega, yo replico. Y esto, juez resuelve. Tesis, antítesis, síntesis. Instalación. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. Es un orden también. La resolución se emitirá en el plazo de 3 días. Bien. ¿Los 10 días son hábiles, doctora? Sí, correcto. Los 10 días son hábiles. Correctamente. Sí, así es. Son días hábiles. Pronunciamiento del juez sobre el requerimiento. ¿Qué puede hacer el juez? Tiene dos opciones. Estimar el requerimiento de sobreseimiento, por tanto, dictará un auto de sobreseimiento conforme al artículo 346.1. O, por el contrario, no lo considera procedente y en ese caso, ¿qué va a hacer? Expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior. No es que simplemente porque él no se puede irrogar o abocar a una causa por independencia que le corresponde al Ministerio Público. Él simplemente no considera las causales, por tanto, elevo un auto expido un auto elevándolo al fiscal superior. 346.1. Y el fiscal superior va a tener dos opciones. Siempre, si se dan cuenta, tenemos dos opciones en la vida. Podrá ratificar, es decir, correcto, no debería ser procedente este sobreseimiento. O rectificar, es decir, ¿no? Fiscal superior dice, estoy en contra, señor juez, de su criterio y avalo, ratifico la postura del Ministerio Público. Ratifico, estoy de acuerdo o rectifico, lo cambio. La solicitud del fiscal y debe pronunciarse en un plazo de 10 días conforme al artículo 346. Entonces, hay esas opciones. Ahora, pero también, si el fiscal superior no está de acuerdo con el requerimiento fiscal provincial, si me dicen, no, este requerimiento de sobreseimiento está mal, tuvo que haber acusado a este señor, ordenará a otro fiscal que realice la acusación. ¿Y por qué otro fiscal? Y acá porque viene el sesgo cognitivo. Porque si el mismo fiscal que archivó, que sobreseyó, ya tiene el criterio que voy a archivar, ¿por qué ahora le voy a obligar a que acuse? Si no es de su criterio. Sesgo cognitivo. Por eso tengo que ordenar que otro fiscal lo haga. Y a él directamente le digo acusa. 346.4. O en este caso, también el juez podrá disponer la realización de una investigación suplementaria. Muchas veces los jueces, ahí queriendo dar el salvavidas, dicen, bueno, te faltó hacer esto, fiscal, esta prueba es indispensable. Te voy a dar 30 días para que la recabes, por favor, para que tu acusación llegue muy bien y puedan ayudarte en el juicio y te puedan otorgar la sentencia que requieres. Bien, entonces esto muchas veces no debería ser así. Solamente debería justificarse cuando sea, pues, un elemento que se considere. Muchas veces las investigaciones suplementarias, ustedes verifican, es básicamente hacerle nuevamente la tarea al fiscal. Tarea que debió hacerse en la investigación preparatoria, porque esa es la sede. Bien. Ahora, el principio de unidad de criterio. Lo que pasa, ¿a qué te refieres con el principio de unidad de criterio? ¿Te refieres a la fiscalía o te refieres a lo que pasa es que, claro, los fiscales tienen una unidad de criterio, correcto, es perfectamente correcto. Pero esto no significa que porque un fiscal piense una cosa, todos van a seguir en nada. Esto también importa, justamente el criterio es independiente. La idea es la uniformidad. Yo no puedo tener decisiones contradictorias. Eso usualmente pasa, y acá me explico un poco mejor,
porque entiendo su trasfondo, ¿no? En el hecho de que si todos deberíamos tener esta unidad de criterio, no, porque aquí sí se le da la potestad específicamente legal al fiscal superior para que éste decida. En sus manos está si ratifica o rectifica. Entonces, como que esta unidad de criterio lo dejan de lado. Cuestionable nuevamente, pero así pasa. O sea, la norma 346.4 indica que está en manos del fiscal superior, que si no está de acuerdo, le va a ordenar a otro fiscal que formule acusación. Bien. Esto es en el caso de que sí acepte, ya lo vimos. Y ahora, vamos aquí con el auto de sobreseimiento. Contenido del auto de sobreseimiento. Los fundamentos de hecho y de derecho tiene que contener, artículo 347.1 literal C, los datos personales del imputado, la parte resolutiva con la indicación expresa de los efectos del sobreseimiento que corresponda, la exposición del hecho objeto de la presente investigación preparatoria. ¿Qué más? Efectos del auto de sobreseimiento. El sobreseimiento tiene un carácter definitivo. En esta resolución, por tanto, tiene la calidad de archivo definitivo, en cuyo favor, ¿no? Con relación al imputado en cuyo favor se dicte, artículo 347.2. Sin embargo, contra este auto procede recurso de apelación. Artículo 347.3. Es como la disposición de archivo, ¿no? Es un archivo definitivo que puedo, en virtud de la doble instancia, cuestionarlo. Y será un superior eventualmente, o si no lo hago, queda consentido, quien definirá y será esta resolución ejecutoriada y quedará firme. Avancemos. Este es el aspecto problemático que les decía y con esto vamos a cerrar. Este versus. ¿Qué hago si yo puedo plantear ambos, no? Eso coincidimos todos. Puedo plantear un pedido de sobreseimiento por atipicidad y también puedo plantear una excepción de improcedencia de acción. Vamos a ver. Fíjense, en este caso. Casación 86-2021 Lima del 22 de noviembre del 2021. Los fundamentos jurídicos destacados son estos. Les hago un resumen muy ejecutivo. Se trata de un caso en el cual se alegó en una excepción de improcedencia de acción la ausencia del elemento objetivo en un delito de lavado de activos. Puede advertirse el principio de confianza. Es decir, que el hijo no estaba obligado a conocer las eventuales actividades ilícitas de su padre. Y por tanto, aplicándose el principio de confianza, el hecho no constituye delito. Por tanto, atípico. Cuestión interesante. Fíjense acá. Y acá la parte de la decisión. Dice, reformándolo declararon fundada dicha excepción de procedencia de acción. En tal virtud, sobreseyeron el proceso penal seguido contra Néstor Tal por delito de lavado de activos, con agravantes. En agravio del Estado, ordenaron se archive el proceso definitivamente contra él. Algunos puntos relevantes. La excepción de improcedencia de acción se declaró fundada ¿cuándo? En la Suprema. Esto es un punto central. ¿Saben por qué? Porque solamente podemos llegar a la Suprema con una excepción de improcedencia de acción, más no con un pedido de sobreseimiento. Es lo que básicamente ustedes también estaban respondiendo allí. Casación 1307-2019 Nacional, 12 de febrero del año 2020, que es una pariente también de este caso. No mis parientes, también tienen mi apellido, pero no somos parientes. En este caso, es pariente de la casación anterior. Él es el hijo y acá estamos hablando de la esposa, también por el mismo caso de lavado. Y se aplicó nuevamente el principio de confianza. Fíjense ahí, fundamento jurídico sexto. El principio de confianza en consecuencia es plenamente aplicable. Parte resolutiva. Declararon fundada la excepción de improcedencia de acción deducida. Dispusieron se archiva el proceso, etc. Nuevamente, en la Corte Suprema. Ahora, preguntas. ¿Por qué se resolvieron estos casos recién en la vía casatoria? ¿Qué herramientas procesales son más beneficiosas? Las que ya les hice. O el pedido de sobreseimiento o la excepción de improcedencia de acción. ¿Puedo apelar el auto que rechaza el pedido de sobreseimiento? Sobre lo primero, pedido de atipicidad. El artículo 350.d del Código Procesal Penal nos habilita a presentar un pedido de sobreseimiento. Fíjense, el artículo señala la letra lo siguiente. 352. 4.
El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o de su defensa técnica cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 342, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. La parte final está en rojo. La resolución desestimatoria no es impugnable. El pedido de sobreseimiento que está habilitado para un control de acusación. Con la excepción de improcedencia de acción, el artículo 350.b también me habilita a deducir excepciones. El artículo 352.3 señala lo siguiente. Contra la resolución que se dicte, cualquiera sea esta, procede recurso de apelación. Fíjense, interesante. Aquí sí podemos impugnar. Ahora, antes de agradecerles propiamente. ¿Qué significa? ¿Cuál es la más beneficiosa? Claro, va a depender caso por caso, pero la práctica nos puede llevar, y acá retrocedo un poquito, aquí. 1, 2. Hay casos en los cuales, independientemente del cuestionamiento de que llegó hasta la Corte Suprema, porque esto significaría que ¿por qué llegó a la Suprema y por qué no se resolvió con el juez de investigación preparatoria? Fíjense qué difícil es que un juez de investigación preparatoria así nomás te declare fundado algo. Entonces, claro, estos casos han tenido que llegar hasta la Corte Suprema para recién decidirse algo que debió hacerse desde el inicio, principio de confianza, un elemento básico en la imputación objetiva. Entonces, lo recomendable, o al menos de lo que podemos desprender, es que únicamente podríamos ir vía casatoria y seguir indicando, luchando por este derecho con la excepción de improcedencia de acción. Y también la excepción de improcedencia de acción tiene pues sus casos particulares o sus puntos problemáticos particulares, porque yo no puedo, por ejemplo, deducir una excepción de improcedencia de acción y alegar elementos probatorios, porque ya estoy desnaturalizándola y me lo van a rechazar de plano. Entonces, con cuidado esto, porque la excepción de improcedencia de acción se va a hacer sobre el marco de una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, o si estamos en etapa intermedia, sobre la acusación. A partir de ahí yo puedo cuestionar, agarrar la imputación y decir, a ver, hacer un razonamiento. ¿Esto calza, este hecho que me está imputando la Fiscalía haciendo una subsunción, calza con la calificación jurídica? ¿O por el contrario, podemos identificar alguna ausencia de los elementos objetivos del tipo penal? De ser esto así, lo que implicaría, como en este caso, alegar el principio de confianza. Entonces, en consecuencia, sería recomendable, esto evaluando caso por caso, que se pueda presentar esta excepción de improcedencia de acción frente al pedido de sobreseimiento que vendría a ser de alguna forma similar. Yo tengo un artículo jurídico que he escrito, por alguna razón no lo he colocado acá. Ustedes si me escriben, voy a ubicarlo para compartírselos, donde hago este análisis más riguroso, punto por punto. Aquí es un resumen claramente. Está publicado en Gaceta Penal. Este año, fue de este año o máximo el año pasado, es reciente, en los cuales también, en casos reales, veo por qué, o lo coloco como que en tela de juicio, ¿no? Casos en los que he logrado buscar y ubicar un pedido de sobreseimiento por atipicidad fundado. Eso lo coloco allí. Y en el otro caso, en la excepción, se rechazó. Entonces, he tratado de jugar ahí con los resultados para que no todo sea blanco-negro. Los invito a revisarlo, sobre todo para abrir un debate sobre esto y demás. Bien, habiendo culminado esta fase, esta sesión, reitero mis disculpas. Realmente fue una situación fortuita. No quise que reprogramemos esta sesión en virtud de que estaba totalmente emocionada por tenerla. Es un tema que me apasiona bastante y de hecho el derecho procesal penal forma parte de uno de los tópicos en los cuales me estoy especializando y por tanto compartirles estas ideas y hacer este intercambio de conocimientos también es un aporte provechoso para mí. Les agradezco y les pido
ofrecido las disculpas del caso. Muy agradecida con Cefocap por extenderme su confianza y a todos ustedes porque fíjense, hemos sido aproximadamente 100 o 100 algo en un momento. Hemos llegado hasta la fase hace no muy poco, 90, y ahorita estamos recién bajando. Entonces, esto demuestra, uno, que son muy fieles a la institución, a Cefocap, y los invito a seguir también eh, ello. Y muchísimas gracias porque de alguna forma me han demostrado que han sido comprensivos con esta situación excepcional y les agradezco de todo corazón. Por mi lado, esto es lo en cuanto tengo que indicarles. Aquí yo he colocado mi correo institucional, pero estoy teniendo algunas fallas técnicas, me han reportado ello y por tanto, aquí está igual mi número telefónico. Si pueden enviarme un mensaje, sería mejor y yo les comparto la información. Les agradezco mucho, les reitero, y muchísimas gracias por estar hasta estas horas de la noche juntos en esta sesión. Gracias.